Señor, sabemos que tú no fallarás. Y sabemos, Señor, que mientras tú seas la roca firme, allí estaremos, Señor, plantados en la roca firme que eres tú. Y porque tú nunca fallarás, Señor, podemos ver nuestro futuro con esperanza. Toma, Señor, tu palabra y invítanos al centro de tu corazón por medio de tu palabra. Y tu palabra nunca vuelve a ti vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Les damos una bienvenida a los ministerios hispanos de la Iglesia Metodista Unida a St. Mark's, aquí en El Paso, Texas. Cada semana estamos haciendo un espacio de tal manera que podamos compartir la palabra del Señor en este lenguaje para este pueblo que nos escucha. Y esta mañana hemos estado compartiendo acerca del libro de Nehemías y del llamado que Nehemías recibió de parte de Dios para reconstruir las paredes, los muros alrededor de la ciudad de Jerusalén. Y todo el libro de Nehemías es una historia, un relato de cómo esto sucedió en aquel tiempo. Nehemías es llamado por el Señor para hacer algo que era muy difícil de realizar, pero el Señor puso en Nehemías la visión, el deseo de lograr esa tarea, y así fue conseguida. Así que el día de hoy quiero compartir con ustedes otros aspectos acerca de la reconstrucción de los muros de Jerusalén y de cómo esto se aplica a nuestra vida personal, cómo podemos también reconstruir nuestra vida siendo el fundamento el Señor Jesucristo, la roca firme. La palabra del Señor nos invita a considerar las decisiones que se tomaron alrededor de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. La decisión más importante es la que Dios tomó cuando Él en sus propios tiempos y propósitos, Él decide contestar las oraciones de aquellos que suplicaban ayuda a Dios en la reconstrucción de toda la ciudad de Jerusalén, el templo de Salomón, los muros alrededor de Jerusalén. Todo esto había sido destruido 70 años antes y la destrucción fue devastadora. Y Dios, después de un tiempo, decide hacer algo al respecto. Yo creo, hermano, hermana, que a veces hemos estado esperando por mucho tiempo la respuesta de Dios. A veces lo único que estamos viendo es la devastación que han producido nuestras malas decisiones o que ha producido el pecado de otros en nuestras vidas. Vemos como la destrucción que hay en nuestras familias, en nuestra relación con otras personas es patente, es presente y está ahí. Pero quiero decirle que Dios está tomando una decisión y la decisión es hacer algo por su vida. Que Dios está listo para interrumpir ese momento de destrucción y empezar a reconstruir su corazón y su vida. Así que esté usted abierto a esa presencia de Dios, a ese ministerio de reconstrucción que el Señor está haciendo posible para usted. Ahora, hay otra decisión que pasó aquí también, y fue la decisión de Nehemías. Porque Nehemías estaba muy a gusto siendo el copero del rey en Persia. Él no tenía por qué incomodarse e ir a una ciudad como Jerusalén, en donde no estaban los lujos a los cuales él estaba acostumbrado y no tenía los recursos que él tenía en Persia.
La ciudad de Jerusalén estaba destruida, él tenía su propia casa en Persia. ¿Por qué él iba a tomar esa decisión? Porque Dios puso algo en su corazón. Él puso una visión en su corazón que solamente él podía tomar la decisión de seguir. Hermano, hermana, yo creo que Dios pone en el corazón de su gente una visión que solamente nosotros podemos decidir hacerlo o no. Yo creo que cuando el Señor pone esa visión, usted y yo tenemos que tomar una decisión y tomar un compromiso. Y no podemos quedarnos callados al ver lo que se necesita para cumplir esa visión. Usted y yo tenemos que actuar. Dios nos habla para tomar una decisión y un compromiso acerca de esa visión. Como lo hizo Nehemías, él decidió cumplir con ese propósito, él decidió seguir esa visión. Usted y yo estamos siendo invitados por Dios para cumplir ese propósito y seguir esa visión. Lo importante también hay que aprender aquí que hay un tercer grupo de personas que tomaron una decisión también. No solamente Dios decidió hacer algo por su pueblo, no solamente Nehemías decidió hacer algo por su pueblo, pero también en el libro de Nehemías nos dice que cuando este líder llegó a Jerusalén y les presentó la visión de reconstruir los muros de la ciudad, la gente se emocionó y la gente, todos proclamaron en ese momento que ellos también querían participar de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Es decir, que esto no era una cosa que Nehemías podía hacer solo, sino que se requería el compromiso de muchas otras personas. Y la palabra de Dios nos dice que fueron los sacerdotes, los líderes de las tribus, aquellos que estaban encargados de las artes y de construcción y gente de todo tipo, con todo tipo de talento, de habilidad, fueron parte de esa reconstrucción. Yo creo que en la misma manera, Dios llama a todo el pueblo, a todo su pueblo, a hacer algo para reconstruir las comunidades que han sido quebrantadas por el pecado, para reconstruir las familias que han sido quebrantadas por malas decisiones o por los enemigos de la familia. Yo creo que esto es un esfuerzo comunitario. Dios no puede depender o Dios no quiere que solamente una persona sea el líder de toda esta reconstrucción. Dios quiere que todo su pueblo sea obediente y todo su pueblo participe en los esfuerzos de reconstruir estas comunidades, de reconstruir estas ciudades, de reconstruir estas familias que tanto necesitan del Señor. Y cuando hay reconstrucción, cuando Dios decide, cuando un líder, una persona, un individuo decide involucrarse y cuando toda la comunidad, todo el pueblo, toda la gente de fe decide involucrarse en la reconstrucción, entonces hay bendiciones que Dios produce y que Dios ofrece en la reconstrucción. Quizá la bendición más grande son los milagros que pasan. La palabra de Dios nos dice que cuando Nehemías llegó a Jerusalén y presentó la visión al pueblo que estaba ahí, y que todos dijeron que sí, y con la ayuda de Dios empezaron a reconstruir los muros de Jerusalén. La palabra de Dios dice que tardaron 52 días para hacerlo. Y esto era un milagro porque esa obra iba a requerir años. Pero en 52 días lograron reconstruir todos los muros, las murallas de Jerusalén. Yo creo que esto fue un milagro. Y esto pasa cuando la gente le dice que sí a Dios. Yo creo que cuando usted y yo nos agregamos a los esfuerzos de reconstrucción de nuestras comunidades, de las familias que necesitan la intervención del reino de Dios,
Dios va a empezar a hacer milagros. Dios va a empezar a hacer lo imposible posible. Dios va a empezar a irrumpir en la vida de familias y de gente en la comunidad. Y la gente va a ver que Dios está vivo, Dios es poderoso, Dios es real y Dios puede cambiar y transformar la vida de las personas. Cuando nosotros somos fieles y respondemos al llamado de Dios, Dios es fiel y responde haciendo milagros en la tarea de reconstrucción. Y hay una bendición más que quiero que entendamos. La bendición es de que en el libro de Nehemías, la palabra de Dios nos dice en el capítulo 6, versículo 16, que cuando todos los enemigos escucharon que las murallas habían sido reconstruidas y las naciones que estaban alrededor tuvieron el temor, porque sabían de que esta gran obra había sido hecha con la ayuda de Dios. Es decir, que las naciones alrededor de Israel se dieron cuenta de que algo estaba pasando en Jerusalén, algo poderoso estaba pasando en Jerusalén. Yo creo que cuando usted y yo decidimos ser partícipes en la tarea de reconstrucción, la gente que no conoce a Dios se va a dar cuenta que algo está pasando alrededor de su vida o en las iglesias donde usted se congrega, de que algo está haciendo Dios, algo poderoso está haciendo Dios y los vecinos, la comunidad alrededor de su iglesia o de su casa se va a dar cuenta de que Dios está presente y usted llega a ser un testimonio poderoso de la obra de Dios. Pero todo está en que usted y yo decidamos ser partícipes de esa obra. Ahora este día es un día en que usted y yo podemos tomar esa decisión. Dios ya decidió, Él ya quiere reconstruir vidas, Él ya quiere reconstruir su reino en esta tierra, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad. Ahora usted y yo tenemos que tomar la decisión de hacerlo y hacerlo juntos con otras personas. Y cuando lo hagamos, Dios va a bendecir nuestra obra con los milagros de su presencia. Y sobre todo vamos a dar un testimonio poderoso de que Dios está vivo y que está actuando en medio de su pueblo. Pero usted y yo tenemos que tomar esa decisión. Y este día yo le pido que abra su corazón al Señor y le diga: Señor, yo quiero ser parte de esta obra de reconstrucción de tu reino en esta tierra, en esta comunidad, en mi familia, en mi vida. Oremos. Señor, en este día quiero pedir que tú bendigas a aquellos que han escuchado esta palabra, que tú bendigas los esfuerzos, las decisiones que se están tomando y que tú, Señor, sigas construyendo en nosotros tu reino de tal manera que tu voluntad se haga en nuestra vida. Así lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y muchas gracias por estar con nosotros. El Señor les bendiga.